¿Qué tal, estimados amigos? Me da mucho gusto saludarlos a través de este medio para presentar de manera virtual mi nuevo libro titulado Andanzas. Debido principalmente a la pandemia no he podido presentarlo de la forma acostumbrada, pero bueno, eh, lo he querido hacer a través de este formato para que conozcan ustedes un poco acerca del contenido. Así que comentaré de manera breve algunos aspectos importantes que me parece resaltar acerca de esta obra, que espero que sea de su interés. Básicamente, en primera instancia, yo quisiera mencionar que no se trata de un libro histórico, ni tampoco es un libro sociológico en el sentido estricto, pero sin embargo, sí toco algunos puntos importantes que me parece que reflejan de una o de otra manera la época que me ha tocado vivir y que generacionalmente yo considero que muchos contemporáneos podrán entender esa etapa que yo quisiera reflejar en este libro. Son más que nada puntos de referencia que quiero dejar por escrito sobre hechos que me tocó vivir y que desde luego no son una biografía en el sentido estricto de la palabra, pero son escritos que hice a partir de la experiencia que yo tuve con puntos de referencia importantes que reflejan la cultura de las últimas décadas en México y en algunos otros países. Creo yo que he sido afortunado de vivir esta época de cambios, esta época de transformaciones en todas las áreas, desde la cultura, la ciencia, la literatura, el cine, los medios de comunicación, en fin. Mi visión refleja el hecho de haber vivido esas experiencias, como por ejemplo el libro comienza con cuando los atletas norteamericanos ganan la medalla de oro y de bronce en los Juegos Olímpicos de México 68 y alzan el puño del poder negro, que era una protesta contra la segregación racial en Estados Unidos. Desde luego que yo era muy pequeño para entender el entorno sociológico, político, histórico de ese acontecimiento. Sin embargo, son imágenes que se me quedaron grabadas. Y así, una tras otra, he plasmado en pequeños relatos esas experiencias, esos amarres que a través del tiempo he podido ir reconstruyendo historias y acontecimientos importantes que están en este libro, como lo menciono, el 68, posteriormente la cultura juvenil de esa época, la contracultura, el rock, en fin, son pequeñas crónicas que capturan momentos que influyeron determinantemente en mi generación. La música, el cine, la literatura, la televisión, los medios impresos, como por ejemplo el periódico Excelsior. El periódico Excelsior lo leía mi padre y siempre en la mesita de la entrada de la casa estaba junto a otras publicaciones como la revista de revistas, la revista Siempre, la revista Live. Ahí en la revista Live, en la portada, por ejemplo, se publicó esa imagen que menciono del puño negro en alto. Yo definitivamente no lo podía entender a mi edad, era un niño, pero fui construyendo una memoria visual porque a través de las revistas, de los periódicos,
fui construyendo un espacio que me permite ahora reproducir como en una película aquellos hechos, aquellos acontecimientos, y que están estructurados en este pequeño libro, donde relato, por ejemplo, ver a Luis Espota con el programa de Fuera de Serie, con documentales y reportajes de la situación mundial y de acontecimientos que estaban sucediendo en México en ese entonces. Ver a Jorge Saldaña y en esos años también leer obras de Parménides García Saldaña, de José Agustín. Creo yo que los hechos que relato en este libro no son cuestiones históricas estrictamente hablando, como ya lo mencioné, pero sí reflejan una historia intelectual de lo que hoy soy en este momento y de lo que somos muchos contemporáneos míos que pertenecemos a esta generación. Una generación que vio, por ejemplo, grandes películas en el cine Lázaro Cárdenas, cuando el cine Lázaro Cárdenas se convirtió en una sala de arte. Era insólito que, por ejemplo, solamente la Universidad de Guanajuato en su cineclub podía programar películas de grandes directores cinematográficos de la historia del cine mundial. También en el cine Versalles. En ese tiempo el sindicato petrolero, vale la pena resaltarlo, era muy abierto a la cultura, y cada 18 de marzo, por ejemplo, se programaban ciclos de cine en el Lázaro Cárdenas, en el Versalles, se programaban conciertos de rock, grandes bandas que estaban prácticamente casi prohibidas en otros lugares, venían a tocar a Salamanca, en el cine Lázaro Cárdenas, tocaron en otros lugares como la Cancha del Árbol, en el Instituto Salamanca. Yo he querido, bueno, voy a tomar un poco el libro, yo he querido dejar constancia de esa cultura juvenil y de otras ondas marginales con la gente que nos reuníamos en aquella época para ir a los conciertos de música de rock, ¿verdad? Las pandillas que existían en aquel entonces, como Los Ángeles Azules, que es la pandilla de la mina. Esos Ángeles Azules eran chavos de los barrios marginales que se vestían con chamarras, con estoperoles, imágenes del Che Guevara, botas petroleras, con estoperoles, pantalones de mezclilla ajustados, y con la greña larga iban y a los conciertos, ¿verdad? En esa época en donde ser joven era prácticamente un delito en el país, pero ser joven en Salamanca creo que significaba otra manera de vivir con las tocadas de rock. Hablo de Oscar Chávez y los comunistas, con la película El Graduado, que bueno, toda una actitud en la forma de vivir. Easy Riders, y así voy recogiendo acontecimientos que para mí y para muchos de mi generación creo que reflejan una forma de vivir, una forma de pensar, y que a lo largo del tiempo pues representan lo que hoy soy en la vida, lo que hoy es mi manera de pensar. Es como una historia intelectual, digamos así, valga la palabra que uso. Y pues bueno, este es el libro, ojalá sea de su interés, ojalá
quieran leerlo, ojalá que posteriormente me puedan aportar un comentario. Y pues bueno, les agradezco mucho su atención a este pequeño video y gracias.